Hola Sagitario, bienvenido a Lelia Astral. Te invito a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones y a que veas este video completo para que conozcas los requisitos para participar en el sorteo de 2 lecturas privadas cada mes. Bueno, vamos en este momento a hacer tu lectura. Hoy estamos en un especial que se llama "Esto quiere decirte esa persona, pero no sabe cómo". Bueno, quién sabe el motivo, pues quizás estén en contacto cero o la comunicación no sea tan eficiente en este momento de la relación. Veamos, recuerda que es una lectura general. Si tú quieres saber sobre economía, puedes ir al tarot semanal, y si estás soltero, pues puedes ir al especial amor. Bueno. Toma lo que resuene, deja ir el resto y siempre escucha tu ascendente para que esta lectura no quede a medias. Esta lectura tiene 2 partes, mensaje general de los ángeles y la respuesta en cuestión, y déjame ya mismo tu pedido de oración en los comentarios. ¿Por qué quieres que ore el día de hoy? Dice, lleva justicia al inocente. Mira que me está diciendo que hay una situación en la cual creo que es necesario equilibrar la balanza a favor de una persona. No siento que en este caso esa persona seas tú. Siento que parte de la justicia y de que las cosas comiencen a mejorar o a fluir de una manera totalmente diferente en tu vida implican que pidas perdón y trates de enmendar errores. Yo sé que siempre nos encanta que nos digan que somos nosotros las víctimas a quienes deben pedir perdón, pero en este caso el universo te está diciendo que trates de enmendar una situación. Puede ser familiar, amorosa, con un compañero de trabajo, ¿sí? Si no tienes posibilidad de hablar con esta persona, puedes escribirle una carta, quemarla y hacer este proceso de sanación, porque siento que esto es lo que no te permite avanzar. Me dice, no faltes a tu palabra. Mira que de verdad siento que hay situaciones en las cuales quizá a través de las palabras has lastimado a una persona, y en algún punto te prometiste que ibas a soltar esta situación, pero realmente no. Quizá aún guardas rencor y has deseado lo peor a alguien que te lastimó, pero tú también le has devuelto mal con mal, y esto no está bien, ¿sí? Y mira que finalmente te dice, los amigos son tu cielo. Yo veo que necesitas hablar con alguien, necesitas desahogarte respecto a una situación, a algo que ha sido tremendamente doloroso para ti, y que lo vas a poder lograr, lo vas a poder hacer. Así que no te me preocupes, porque definitivamente lo vas a poder hacer. ¿Listo? Bueno, si tú crees que llegas a sanación, ese perdón y esa restauración en una situación, me suena mucho que es familiar o sentimental, escribe gracias universo, porque al escribirlo lo decretas y lo traes del plano espiritual a esta vida. Pasamos a la respuesta de la pregunta en cuestión y veamos qué iniciales hay importantes en estos días en el amor. Tenemos la letra K. Aquí hay 2 C que se salieron repetidillas. La K, la C, la M. Algunos dicen que puede ser MW, pues tómenlo así. La N y la letra Z. Recuerda que esta puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Veamos ahora mensaje de parte del oráculo. Tenemos al ángel Sariel. Dice, eres una persona que sabe controlar muy bien su opinión, o eso te recomienda para los próximos días. Dala en el momento justo y procura ser muy acertada, porque siento que hay personas que están analizando cuál es tu comportamiento y que de esta manera sus actos o sus decisiones van a ser basadas o fundamentadas en lo que tú decías, hagas o demuestres. Esto sobre todo en el amor, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a ver qué es lo que no nos quiere decir directamente esa persona, pero vamos a stalkearle aquí. ¿Qué es lo que no nos quiere decir? Vamos a ver qué es lo que no nos quiere decir esta persona. Di el nombre completo en este momento en tu mente.
Recuerda que puede ser tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex. Pueden estar juntos o separados o en contacto cero. Esto es lo que tiene para decirte respecto a lo que siente. A lo que piensa. A lo que quiere. Y luego con el tarot egipcio miraremos qué te aconseja el tarot respecto a lo que nos ha mostrado hoy. Recuerden que esto es como una especie de estalqueo. Esto es lo que no nos quiere decir directamente esa persona. En cuanto a sus sentimientos, tenemos esta carta de este Rey de Oros, que representa unos sentimientos muy firmes, ¿sí? Unos sentimientos maduros. Veo una persona que ya no se está para juegos, una persona que si inicialmente las cosas iniciaron de una manera informal, pues sus sentimientos ya no son los mismos, ya no son como de estos adolescentes o personas que quieren algo inestable, no. Aquí hemos representado a este rey y dice que quiere una persona con quien pueda avanzar en todos los aspectos de la vida. Veo que en cuanto a sus sentimientos, esta persona ha cerrado algo o va a cerrar algo en los próximos días, como un capítulo que digamos de una u otra manera no le permitía estar en paz contigo, ¿sí? Quizá en relaciones pasadas esta persona traicionó la confianza de alguien o traicionaron su confianza o tuvo una relación bastante tóxica y eso le ha llevado a madurar y a darse cuenta de que ya necesita algo serio, algo maduro, algo estable y ha aprendido muchas lecciones. Veo que por fin esa persona a nivel interno ya hace un cierre de manera definitiva. Puede ser que este cierre a nivel externo también implique cortar totalmente comunicación con exes, por ejemplo. Pero yo veo que esta persona en sus sentimientos está madurando. Veo que ese camino hacia madurar tampoco es que haya sido un color de rosa, ¿sí? Veo que esto le ha costado dolor, que es lo que me representa este 7 de espadas invertido. Y veo que es una persona que internamente para poder hacer un cierre de un capítulo en su vida, no contigo, sino con alguien más, tuvo que tomar una decisión que le costó mucho. Mucho en el sentido de que implicaba reconocer también errores. Todo esto tiene que ver con los sentimientos y esta persona quizá no te lo está diciendo abiertamente, ¿sí? O lo hará quizá después, pero ahora siento que no haya la manera de decirlo porque veo que esta persona, como te digo, está haciendo un cierre y los cierres siempre generan duelos que de una u otra manera y en mayor o menor medida van a doler. Esto quiero decirte respecto a lo que piensa y no es capaz. Lo quiere todo contigo. Quiere este éxito, quiere este triunfo, quiere echar raíces. Este 7 es una carta maravillosa entre los oros porque siempre nos habla acerca de eso, de los éxitos, de los triunfos, de los logros. Y yo veo que definitivamente esta persona se proyecta con lo mejor para ti, con lo mejor a tu lado, ¿sí? Contigo, para ti y a tu lado, ¿sí? Entonces yo veo que es alguien que ya no quiere, digamos, en sus pensamientos, tener ningún tipo de duda o de confusión, ¿sí? Veo que en cierto punto esta persona, a pesar de que lo quiere todo, fue como que no estaba muy seguro de si realmente algún día iban a poder ustedes dos salir adelante en esa relación, pero al hacer este cierre, al despedir a un ex, al desterrarlo o desterrarla de manera definitiva de su vida, de su corazón, de su mente, estas dudas, esto se ha disipado. Ahora veo una relación más unida que nunca, una relación que se proyecta realmente, ay, perdón, salió volando, una relación que se proyecta para cumplir todas aquellas cosas que se propongan, ¿sí? Y en cuanto a lo que esta persona quiere es realmente demostrarte que si te sientes decepcionado o decepcionada de él en este momento, esto se puede superar, que ustedes dos pueden avanzar, que pueden afrontar cualquier tipo de adversidad, de obstáculo, que pueden superarlo con fuego, con amor, con pasión, con dedicación. Y veo una persona que quiere acercarse a ti prontamente. Además porque este fuego también representa mucho esa pasión. Veamos qué te recomienda el tarot en este momento, el tarot egipcio.
Y la carta de la comunión me dice que hables, pero que hables en buenos términos. Si están distantes, escúchale, escúchale porque tampoco es que te vaya a decir de manera directa que cortó con su ex, o sí podría decirlo, pero créelo que todo lo que te diga y que quiere todo contigo es real. Bueno, quiero que en este momento vayas y complementes esta lectura en tu signo ascendente. Si no lo conoces, en el primer comentario está un link para que tú mismo lo calcules o escuches el último video de Escorpio. Allí podrás complementar esta lectura. Y si tú quieres participar en el sorteo de 2 lecturas privadas cada mes, te invito a que cumplas todos los requisitos, que son suscribirse, activar la campanita, darle like al video, escribe la palabra Luna en los comentarios y invita a tus amigos y compártelo, síguenos en redes sociales. Bendiciones, te quiero mucho, comparte este canal para que cada día apoyemos más a nuestros perritos y gatitos. Bendiciones.